Hola. Hoy vamos a hablar sobre la verdadera historia de Stalin, uno de los líderes más polémicos del siglo XX. ¿Quién fue realmente este hombre? ¿Qué hizo? ¿Cómo llegó al poder? Si quieres conocer la historia completa, quédate hasta el final de este video. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Iosif Vissarionovich Ugashvili nació el 18 de diciembre de 1878 en Gori, una pequeña ciudad de Georgia, cuando este país aún formaba parte del Imperio ruso. Su vida comenzó lejos del poder y del lujo. Su familia era pobre. Su padre, Vissarion, trabajaba como zapatero y bebía con frecuencia, mientras que su madre, Ekaterina, era una mujer religiosa que soñaba con ver a su hijo convertido en sacerdote. Desde niño, Iosif conoció la dureza de la vida. Su hogar era modesto, y las discusiones y golpes de su padre marcaron su infancia. Sin embargo, su madre nunca perdió la esperanza de darle un futuro mejor. A pesar de las dificultades, Stalin demostró desde pequeño una mente curiosa y una memoria excepcional. Aprendió a leer y escribir antes que la mayoría de los niños de su edad. Su madre, convencida de que la educación era el único camino para escapar de la miseria, hizo grandes sacrificios para enviarlo al seminario religioso de Tiflis, la actual Tbilisi. Allí, entre rezos y lecturas bíblicas, Iosif descubrió otro tipo de libros, los textos prohibidos de Karl Marx y otros pensadores socialistas. En esos escritos encontró un mensaje que le encendió el espíritu, la idea de que los pobres podían levantarse contra los poderosos. Poco a poco, su fe en Dios comenzó a debilitarse, mientras crecía su creencia en la revolución. Empezó a reunirse con jóvenes que compartían sus ideas y a leer en secreto lo que el seminario prohibía. Su carácter cambió. Pasó de ser un estudiante aplicado a un joven inconforme, dispuesto a desafiar las reglas. En 1899 fue expulsado del seminario, acusado de insubordinación y de promover ideas peligrosas. Aquel hecho marcó un punto sin retorno. Ya no volvería a buscar consuelo en la religión, sino en la política. Fuera del seminario, Stalin se enfrentó a una realidad aún más dura. Sin dinero y sin trabajo, empezó a relacionarse con grupos revolucionarios que luchaban contra el zar y su gobierno. En ellos encontró un propósito. Su voz, aunque todavía tímida, empezó a destacar por su determinación y su habilidad para convencer a otros. Tenía una energía que atraía a quienes lo escuchaban, y pronto se convirtió en un miembro activo del movimiento socialista en Georgia. Usó por primera vez nombres falsos para evitar ser arrestado. Uno de ellos, Kova, inspirado en un héroe popular georgiano, se convertiría en su seudónimo favorito. Las calles de Gori quedaron atrás. Stalin comenzaba a moverse entre ciudades, cambiando constantemente de lugar para escapar de la policía. Cada reunión clandestina, cada panfleto distribuido, reforzaba su compromiso con la causa. Soñaba con una Rusia libre de desigualdad y creía que la revolución era el único camino posible. Lo que aún no imaginaba era hasta qué punto ese sueño lo transformaría a él mismo. Mientras el imperio ruso se tambaleaba por las injusticias y las crecientes protestas, Stalin avanzaba silenciosamente en la sombra, preparándose para algo mucho más grande. Su ambición, su inteligencia y su dureza comenzaban a forjar el carácter del hombre que, con el tiempo, cambiaría el destino de una nación entera. Pero su camino hacia la revolución apenas estaba empezando. A comienzos del siglo XX, Rusia era un país lleno de contradicciones. Mientras una pequeña élite vivía en el lujo, millones de campesinos sufrían hambre y miseria. En medio de esa injusticia, Stalin, aún joven, encontró su razón de vivir: luchar contra el sistema que oprimía al pueblo. Después de ser expulsado del seminario, se unió completamente al movimiento socialista. En 1903, tras una división en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, eligió unirse a la facción bolchevique, dirigida por Vladimir Lenin. Desde ese momento, su vida se volvió clandestina. Stalin trabajó en la organización de huelgas, distribución de propaganda y obtención de fondos para el partido. Las autoridades zaristas lo consideraban un agitador peligroso. Fue arrestado varias veces y enviado al exilio en Siberia, una tierra helada y desolada donde los prisioneros políticos eran enviados a sufrir y sobrevivir. Sin embargo, cada vez que era capturado, Stalin encontraba la manera de escapar.
Su habilidad para mantenerse firme ante el castigo comenzó a ganarle respeto dentro del partido. Era resistente, silencioso y astuto, un hombre dispuesto a soportar el dolor por su causa. Durante esos años, su vida fue una constante persecución. Cambiaba de nombre, de ciudad y de rostro en los retratos falsificados. Robos de bancos, asaltos y secuestros fueron algunos de los métodos usados por los bolcheviques para conseguir dinero. Stalin participó en varias de esas operaciones, especialmente en la famosa expropiación de Tiflis en 1907, donde murieron decenas de personas. Aunque Lenin nunca aprobó abiertamente esos actos, muchos sabían que el dinero obtenido ayudaba a financiar la revolución. Stalin demostró ser implacable y eficiente, cualidades que lo harían destacar más adelante. Mientras tanto, el país se acercaba al caos. Las huelgas obreras, las revueltas campesinas y la represión del zar Nicolás II mantenían a Rusia al borde del colapso. En 1912, Lenin reconoció el talento de Stalin y lo nombró miembro del Comité Central del Partido Bolchevique. Ese mismo año, Stalin escribió artículos sobre la cuestión nacional, defendiendo el derecho de las minorías étnicas dentro del imperio. Aunque su estilo era sencillo, su pensamiento era claro. El poder debía estar en manos del pueblo trabajador. Poco a poco, su nombre comenzó a aparecer con más frecuencia en los periódicos clandestinos del partido. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Stalin fue nuevamente arrestado y deportado. Durante su encierro, siguió fiel a sus ideales. El sufrimiento no lo debilitó, al contrario, lo endureció. Mientras Europa se desangraba en la guerra, él soñaba con el día en que el zarismo caería. En 1917, ese sueño se hizo realidad. La Revolución de Febrero derribó al zar, y más tarde, en octubre, los bolcheviques liderados por Lenin tomaron el poder. Stalin, recién liberado, regresó a Petrogrado dispuesto a servir a la causa con todas sus fuerzas. El nuevo gobierno necesitaba hombres leales y decididos, y Stalin era uno de ellos. Su experiencia en la clandestinidad, su obediencia al partido y su carácter inflexible lo convirtieron en un aliado valioso para Lenin. Sin embargo, en silencio, también comenzaba a pensar más allá. Su ambición no se conformaba solo con servir. En su mente se abría una nueva pregunta: ¿qué lugar ocuparía él en el futuro de la revolución? Cuando Lenin regresó del exilio en 1917 y los bolcheviques tomaron el control de Rusia, Stalin estaba entre sus colaboradores más fieles. Aunque no era el más carismático ni el más brillante del grupo, su disciplina, lealtad y sentido práctico lo hacían útil. Fue nombrado comisario del pueblo para las nacionalidades, cargo desde el cual debía gestionar las regiones no rusas del nuevo Estado soviético. En ese puesto, Stalin mostró su dureza y su habilidad para mantener el orden. Mientras muchos discutían teorías, él actuaba con decisión, algo que Lenin valoraba en medio del caos de la guerra civil. Entre 1918 y 1921, Rusia se hundió en un conflicto interno sangriento. Los bolcheviques, conocidos como el Ejército Rojo, luchaban contra el Ejército Blanco, formado por antiguos oficiales zaristas y opositores al comunismo. Stalin participó activamente en ese periodo, organizando ejércitos y asegurando territorios estratégicos. Su forma de mandar era brutal. No dudaba en ejecutar a los desertores ni en aplicar castigos severos para mantener la disciplina. Esa crueldad le ganó fama de ser un hombre implacable, pero también eficiente. Donde otros fracasaban, Stalin lograba imponer el control. Con la victoria bolchevique, el nuevo Estado soviético comenzó a consolidarse. En 1922, Lenin creó el puesto de secretario general del Partido Comunista y eligió a Stalin para ocuparlo. En apariencia, era un cargo administrativo, pero en la práctica le daba acceso a toda la información interna del partido y el poder de nombrar a nuevos funcionarios. Stalin comprendió de inmediato el valor de esa posición. Sin llamar la atención, comenzó a colocar a personas leales en los puestos clave, construyendo poco a poco una red de apoyo que le sería vital en el futuro. A medida que Lenin enfermaba, el poder real empezó a moverse en silencio hacia Stalin. El líder revolucionario sufrió varios derrames cerebrales entre 1922 y 1923, lo que lo dejó casi incapacitado. Desde su cama, Lenin observaba con preocupación el crecimiento de la influencia de Stalin.
En una carta escrita poco antes de su muerte, conocida como su testamento político, Lenin advirtió sobre el carácter rudo y autoritario de Stalin, recomendando su destitución. Sin embargo, esa carta fue ocultada o ignorada por los propios dirigentes, muchos de los cuales ya dependían del nuevo secretario general. Tras la muerte de Lenin en enero de 1924, el país quedó sumido en la incertidumbre. Todos esperaban saber quién lideraría la Unión Soviética. En teoría, el poder debía ser colectivo, pero en la práctica comenzó una silenciosa lucha por el control. Stalin se presentó ante el pueblo como el defensor de las ideas de Lenin, organizando su funeral con gran solemnidad y proclamándose su más fiel heredero. Mientras otros, como Trotsky, dudaban o se aislaban, él avanzaba con calma, sin mostrar ambición abierta. Era un estratega paciente. En los años siguientes, Stalin usaría cada herramienta a su alcance para debilitar a sus rivales. Trotsky sería exiliado, Zinoviev y Kamenev caerían en desgracia, y el poder se concentraría cada vez más en sus manos. Lo que comenzó como una revolución por la libertad se transformaba lentamente en un sistema dominado por el miedo. Y Stalin, desde las sombras del partido, estaba listo para convertirse en el hombre más poderoso de la Unión Soviética. Cuando Stalin finalmente consolidó su poder, la Unión Soviética cambió por completo. A finales de la década de 1920, ya no quedaban rivales capaces de desafiarlo. Trotsky, su principal oponente, había sido expulsado del país. Otros antiguos compañeros revolucionarios fueron silenciados o desaparecieron en circunstancias misteriosas. Stalin se había convertido en el líder absoluto, y nadie dentro del partido se atrevía a cuestionarlo. Su palabra era ley, y su imagen comenzó a ser tratada casi como la de un dios. Las fotografías lo mostraban sonriente junto a obreros y campesinos, mientras los periódicos lo llamaban el gran guía del pueblo. Una vez en control, Stalin impulsó un proyecto enorme para transformar la economía soviética. En 1928 lanzó el primer plan quinquenal, cuyo objetivo era industrializar rápidamente el país y convertirlo en una potencia moderna. Las fábricas crecieron, se construyeron represas y minas, y millones de personas fueron movilizadas para trabajar en condiciones extremas. Al mismo tiempo, se aplicó una política de colectivización forzada en el campo. Los campesinos perdieron sus tierras y debieron unirse en granjas estatales llamadas koljoses. Muchos se resistieron, pero el Estado respondió con violencia. Las cosechas fueron confiscadas, y la falta de alimentos provocó hambrunas terribles, especialmente en Ucrania, donde millones murieron de hambre. El miedo se convirtió en parte de la vida cotidiana. Cualquier palabra mal dicha o una simple crítica podía ser interpretada como traición. Stalin creía que los enemigos estaban por todas partes, dentro del partido, del ejército y del propio pueblo. Entre 1936 y 1938 desató una ola de terror conocida como la Gran Purga. Miles de funcionarios, oficiales, escritores y ciudadanos fueron arrestados, torturados y ejecutados tras juicios falsos. Las confesiones eran obtenidas bajo amenazas, y los campos de trabajo, llamados gulags, se llenaron de prisioneros. Allí, en el frío de Siberia, millones trabajaron hasta morir. La propaganda oficial mostraba un país unido y fuerte, pero la realidad era muy distinta. Las personas aprendieron a callar, a fingir entusiasmo, aplaudiendo los discursos de Stalin aunque temblaran de miedo. Las estatuas del líder se levantaban en cada ciudad, y los niños en las escuelas cantaban canciones en su honor. El culto a su personalidad alcanzó niveles nunca vistos. Muchos lo adoraban sinceramente, creyendo que era el salvador de la patria, otros solo lo alababan para sobrevivir. A pesar del terror, el país cambió de forma impresionante. En pocos años, la Unión Soviética pasó de ser una nación agrícola atrasada a una potencia industrial. Las fábricas producían acero, tanques y aviones. Pero ese progreso tenía un precio altísimo, pagado con el sufrimiento de millones. Stalin lo justificaba diciendo que sin sacrificio no habría futuro. Para él, el fin siempre justificaba los medios. Mientras el resto del mundo observaba con sorpresa el crecimiento soviético, en Europa comenzaban a soplar nuevos vientos de guerra. Hitler ascendía al poder en Alemania, y la amenaza de un conflicto global se acercaba cada día más. Stalin, confiado en su fuerza,
se preparaba para lo que sería la prueba más grande de su liderazgo, la Segunda Guerra Mundial. En 1939, mientras el mundo se preparaba para una nueva guerra, Stalin tomó una decisión sorprendente. Firmó un pacto de no agresión con Adolf Hitler, el líder de la Alemania nazi. Aquel acuerdo, conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov, dividía secretamente Europa del Este entre ambas potencias. Con ese tratado, Stalin buscaba ganar tiempo para fortalecer su país y evitar un conflicto inmediato. Pero la paz duró poco. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia desde el oeste y la Unión Soviética lo hizo desde el este. Europa quedó envuelta en fuego. Durante los primeros años de la guerra, Stalin confió en que Hitler respetaría el pacto. Sin embargo, el 22 de junio de 1941, Alemania lanzó una invasión masiva contra la Unión Soviética. Fue una traición total. Millones de soldados alemanes cruzaron la frontera en una operación llamada Barbarroja. Las tropas soviéticas, mal preparadas, fueron tomadas por sorpresa. En pocas semanas, los nazis avanzaron cientos de kilómetros y ocuparon grandes ciudades. Stalin, impactado, se encerró en silencio durante varios días antes de reaccionar. Cuando finalmente habló al pueblo, su mensaje fue claro: había que defender la patria a toda costa. La guerra fue brutal. Millones de soldados y civiles murieron en combates, bombardeos y masacres. Las ciudades fueron destruidas y el sufrimiento alcanzó niveles inimaginables. En el frente, el Ejército Rojo resistía con valentía, mientras en la retaguardia las fábricas trabajaban día y noche produciendo armas. La batalla de Stalingrado, entre 1942 y 1943, se convirtió en el símbolo del sacrificio y la resistencia soviética. Durante meses, los soldados lucharon entre las ruinas de la ciudad, sin comida ni descanso. Cuando finalmente lograron derrotar a los alemanes, el curso de la guerra cambió. Fue el principio del fin para Hitler. A medida que el Ejército Rojo avanzaba hacia el oeste, Stalin se convirtió en una figura central en la política mundial. En las conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam, se reunió con líderes como Roosevelt y Churchill para planificar el futuro de Europa. Su imagen era la de un vencedor, un hombre que había salvado a su nación del nazismo. Dentro del país, la propaganda lo mostraba como el gran héroe del pueblo, el padre de la victoria. Sin embargo, detrás de esa gloria seguía existiendo el mismo régimen de control y miedo. La victoria no trajo libertad, sino un poder aún más fuerte. Cuando la guerra terminó en 1945, la Unión Soviética había perdido más de 20 millones de personas. Fue una victoria amarga, conseguida a un costo inimaginable. Las ciudades estaban en ruinas, y las familias destruidas. Pero Stalin aprovechó el triunfo para reforzar su dominio. Los territorios liberados se convirtieron en países bajo influencia soviética, formando lo que más tarde se conocería como el Bloque del Este. En pocos años, el mundo se dividiría en dos: los Estados Unidos y sus aliados de un lado, y la Unión Soviética del otro. Mientras el mundo celebraba el fin de la guerra, Stalin ya pensaba en la siguiente batalla, la lucha por el control global. La victoria sobre Hitler lo había convertido en un líder temido y respetado, pero su ambición no conocía descanso. Su poder estaba en su punto más alto, y su mirada se dirigía hacia el futuro incierto de la posguerra, donde comenzaría una nueva era de tensión, la Guerra Fría. Después de la guerra, Stalin era uno de los hombres más poderosos del planeta. Su país había pasado de ser un estado agrícola y pobre a convertirse en una superpotencia militar e industrial. Sin embargo, la victoria no trajo alivio ni paz. El miedo seguía siendo parte del día a día en la Unión Soviética. La guerra había terminado, pero la represión continuaba. Millones de soldados que regresaron del frente fueron enviados a campos de trabajo, acusados de colaborar con el enemigo o de haber sido corrompidos por Occidente. Stalin veía traidores en todas partes, incluso entre sus propios aliados. En el escenario internacional, el mundo se dividió en dos bloques. De un lado, Estados Unidos y las democracias occidentales, del otro, la Unión Soviética y los países bajo su influencia. Comenzaba la Guerra Fría, una nueva forma de enfrentamiento sin batallas directas, basada en la competencia política, militar y tecnológica.
Stalin ordenó el desarrollo de la bomba atómica soviética y extendió su poder por Europa del Este. Los países que quedaban bajo su control, como Polonia, Hungría y Rumanía, adoptaron gobiernos comunistas. En todos ellos, la figura de Stalin era adorada y temida a la vez. Dentro del país, la vida seguía bajo un régimen rígido. Las críticas eran imposibles, la prensa estaba controlada y la vigilancia era constante. Stalin vivía cada vez más aislado, rodeado de consejeros que temían contradecirlo. Pasaba horas revisando informes, firmando órdenes de arresto y decidiendo el destino de miles de personas. En los últimos años de su vida, su salud comenzó a deteriorarse, pero su desconfianza aumentó. Cambiaba de médicos con frecuencia y no permitía que nadie se acercara demasiado. Su poder absoluto lo había convertido en un prisionero de su propio miedo. El 1 de marzo de 1953, Stalin sufrió un derrame cerebral en su residencia de Kuntsevo, cerca de Moscú. Sus guardias, aterrorizados, tardaron horas en llamar a los médicos, temiendo ser castigados si interrumpían su descanso. Cuando finalmente llegaron, ya era demasiado tarde. Stalin murió el 5 de marzo, a los 74 años. La noticia sacudió a todo el país. Millones de personas lloraron sinceramente, mientras otras, en silencio, respiraban aliviadas. Su funeral fue grandioso, con multitudes que se agolpaban en las calles para despedir al líder que, para muchos, había sido el símbolo de la fuerza soviética. Después de su muerte, comenzó un proceso lento de cambio. Su sucesor, Nikita Khrushchev, denunció públicamente los crímenes de Stalin en un famoso discurso en 1956. A ese periodo se le llamó desestalinización. Las estatuas del dictador fueron retiradas, y su imagen, antes sagrada, empezó a ser cuestionada. Por primera vez, el pueblo soviético pudo conocer la magnitud del terror vivido durante su mandato. Hoy, la figura de Stalin sigue dividiendo opiniones. Algunos lo recuerdan como el líder que convirtió a la Unión Soviética en una potencia mundial y venció al nazismo. Otros lo consideran uno de los dictadores más crueles de la historia, responsable de la muerte de millones. Su vida es un ejemplo extremo del poder absoluto y de cómo la ambición puede transformar a un hombre en una fuerza temida por su propio pueblo. Su historia no solo marcó a Rusia, sino que cambió para siempre el rumbo del mundo moderno. Y así termina la historia de Stalin, un líder que marcó profundamente el siglo XX. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo hoy. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario aquí abajo, queremos saber tu opinión. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para recibir más videos sobre historia. Hasta el próximo video.